Bien, entonces, como les decía, lo que nos falta del práctico 8 es regla de la cadena y plano tangente, que es lo que vamos a hablar hoy. Entonces, vamos a arrancar con regla de la cadena. Entonces, vamos a repasar un poquito la definición del jacobiano. ¿Sí? Entonces, hasta ahora medio que estuvimos hablando de funciones que salían de R2 o de R3 y iban a R. Entonces, ahora vamos a analizar eso un poquito, vamos a hablar de funciones de Rn en R. Entonces vamos a agarrar una F que sale de Rn y va a parar a Rm. Entonces, la idea es un poco pensarlo como m funciones, ¿no? Esto es una cosa que tiene m coordenadas, entonces lo vamos a hacer como cada coordenada una función. ¿Sí? Entonces, F lo podemos pensar como m funciones de n variables. O sea que si queremos hacer f de x1, x2, hasta xn, esto va a ser como que en cada coordenada de Rn tenemos una función de todas estas variables. Tenemos como f1, de x1, 2, hasta xn. Después tenemos f2, x1, 2, hasta xn y así. Hasta la última coordenada que va a ser fm de todas las variables. Entonces, si quieren una función de R3 en R2, sería como un f de x y z. Y ya, tenemos que mandarlo en un vectorcito que tiene dos entradas. Y cada entrada va a ser una función de todas nuestras variables. Entonces, nuestra noción de diferenciabilidad para funciones de este estilo va a ser la misma que venimos trabajando, solo que ahora el diferencial, en vez de ir de R2 en R o de R3 en R, va a ir de Rn en Rn. Es la misma, solo cambia como el dominio y codominio del diferencial. El diferencial de f en un punto P va a ser una transformación lineal de Rn en Rn. Y que está dada por esto. ¿Sí? Cuando trabajamos con R2, por ejemplo, en R, ¿esto qué era? Era el producto interno del gradiente de f por el vectorcito. Entonces ahora tenemos tener como una forma medio generalizada del gradiente. Entonces, la idea es, tenemos todas estas funciones, f1, f2, fm, van como que a aparecer los gradientes de esas funciones. La primera fila va a ser el gradiente de f1, la segunda el gradiente de f2 y así. Y, o sea, esta fila va a ser f1 derivado contra x, x1 le puse, no sé, poco. Después f1 derivado contra x2, tucu, tucu, f1, tucu. Y esto es simplemente el gradiente de F1 en P. Después la segunda fila va a ser el gradiente de F2, la tercera fila el gradiente de F3 y así hasta la última fila que va a ser el gradiente de Fn. Tuc, tuc, tuc. Bien.
Y esto que está acá es el gradiente de Fm en P. Si estuviéramos yendo de R2 en R, por ejemplo, habría solamente una F y entonces se cortaría todo acá en la primera fila y nos quedaría el gradiente. ¿Sí? Entonces, el diferencial en un punto P evaluado en un vector B va a ser esta matriz por el vector. El vector, si quiere, le vamos a poner B1. Tipo. B1, B2, tú tiene que tener n coordenadas. Si esto fuera de Rn en R, ponele, tendríamos solamente esta fila y ahí haces esta fila por esta columna, es lo mismo que hacer el producto interno, porque terminaría siendo esta entrada por esta entrada, más esta entrada por esta entrada y así. ¿Sí? Entonces, esta matriz que está acá es la que llamamos la matriz jacobiana. Matriz jacobiana de F en P y se escribe así. Va a ser la jacobiana en P de F. No, entonces, la jacobiana de F en P. Trato de tener la anotación consistente, pero si pongo cualquiera me avisan. Que esto también lo puedo pensar como la matriz asociada en la base canónica a esta transformación. Sí, entonces la forma de construir la jacobiana es simplemente vamos a las funciones coordenadas, digamos, y hacemos el gradiente de cada una y lo ponemos todo como filas. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? Bien, entonces esto de la matriz jacobiana es súper importante para la regla de la cadena. Entonces, ¿cómo es el tema? Entonces, claro, en la cadena vamos a componer, entonces vamos a agarrar F de Rn en Rm, que sea diferenciable en un punto P, y después vamos a agarrar G, que queremos componer, así que sale de Rm en Rk, y a esta le vamos a pedir que sea diferenciable en F de P. ¿No? Porque con F vamos a ir de Rn en Rm, entonces F, y después con G venimos a Rk. ¿No? Entonces, partimos con P, aplicamos F, venimos a F de P, y después, bueno, si queremos componer con G y estudiar la diferenciabilidad, nos interesa saber si G es diferenciable en este punto, porque ahí es donde va a jugar G. Entonces, si estamos en esta situación, la composición va a ser diferenciable en P. Y además, si queremos el diferencial de G compuesto F en P, esto va a ser el diferencial de G en F de P puesto con el diferencial de F en P. ¿Sí? Entonces, con el diferencial de F, vamos a ir de Rn en Rn. Y después con el diferencial de G, vamos a ir de Rm en Rk. Entonces, cuando aplicamos F, llegamos a F de P, entonces después el diferencial de G tiene que ser en este punto, ¿sí? En el F de P.
Entonces, ¿ahora qué pasa? La matriz jacobiana es la matriz asociada a estas transformaciones lineales. Entonces, como esta transformación lineal es la composición de estas dos, la matriz asociada a esta va a ser el producto de las matrices asociadas a estas dos. ¿Sí? Entonces, la jacobiana, ¿cómo le puse? Creo que puse entre paréntesis el producto. La jacobiana de G compuesto a F en el punto P va a ser la jacobiana de G en el punto FP por la jacobiana de F en el punto P. Sí, lo que hay que tener pila de cuidado acá es en qué punto están evaluando las jacobianas. Sí, fíjense que esto tiene como pinta de la derivada de la composición, siempre, digamos, ¿no? La derivada de la composición es, digamos, derivar la que está fuera en lo que está dentro por la derivada de lo que está dentro, que es más o menos la idea de lo que está pasando acá. Entonces, esta es como la formulita que vamos a usar más bien para la regla de la cadena, no, no tanto. ¿Sí? Todo está acá. Tal cual, si querés alguna derivada parcial en particular, podés como que hacer toda esta, si querés una derivada en particular de esta composición, puedes hacer esta cuenta y después fijarte como la entrada que precisás. Sí. De hecho, vamos a hacer un ejercicio que es de ese estilo. Sí. Entonces, me separé dos de la regla de la cadena que me parecían que estaban buenos. Eh, Uno es justo lo que decís vos, como que te piden una derivada parcial, entonces te haces tipo toda la cuenta y después te fijas la entrada que te sirve. Y la otra creo que te piden el diferencial evaluable. Sí. Vamos a hacer las dos. Tiene su gracia. Bien, entonces este es del segundo semestre, 2024. Entonces, ¿cómo es la idea? Tenemos una función f que va de R2 en R3, porque es esta, f de xy es x, y, x cuadrado más y a la 3. Y después tenemos g que va de R3 en R3, que es esta. G de x y z es... Jazmín, ¿podés subir un segundo para dar la fórmula? Perdón, Subo, porque subo. estaba copiando. Gracias. Más o menos rápido, creo. Em, entonces, Ya está, gracias. Em, entonces, pues tenemos G de R3 en R3, que G de X y Z es esto que está acá, X1 a la Z. Y lo que queremos es el diferencial de G compuesto a F en 1, 1, evaluado en el vectorcito 1, 0. ¿Sí? Entonces, primero vamos a escribir qué quiere decir esto en términos de la jacobiana, y después vamos a calcular la jacobiana. El 1, 1 sería el punto P que está acá. Sería como en qué punto te parás para estudiar la diferenciabilidad.
Sí, es como recargada esta notación, pero porque tenés el punto donde estás mirando que es diferenciable y después donde evaluás esa transformación lineal. Entonces, esto que está acá sería el diferencial de f compuesto a g en el punto 1, 1. Eso te da una transformación lineal y después esa transformación lineal la evaluás en 1, 0. Que sería como esto que está acá. Sería el diferencial de una función, que en este caso es una composición, en cierto punto y después evaluada en un vector. ¿Sí? Y eso dijimos que era la jacobiana por el vector. Entonces, si nosotros queremos el diferencial de g compuesto a f en 1, 1 evaluado en 1, 0, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que calcular la jacobiana de esta función en este punto y después multiplicarla por este vector. ¿Sí? O sea, esto va a ser la jacobiana de g compuesto a f, va a ser 3 por 2, sí, tal cual. ¿No? Primero que la composición nos va a quedar una función de R2 en R3. ¿No? Ustedes miran f, g compuesto a f, g compuesto a f, ¿no? Esto les va a quedar. Primero hacen f, que sale de R2, y después va a parar a R3. O sea que va a ser una función de dos variables que nos devuelve un vector con tres entradas. Entonces sería como, vamos a escribirlo como muy genérico, pero sería algo así. Una función de xy, otra función de xy y otra función de xy. Entonces, la jacobiana de esto, ¿qué vamos a hacer? Tenemos tres funciones y la jacobiana va a ser el gradiente de cada una y puestos todos en fila. Entonces, como tenemos tres funciones, vamos a tener tres filas y como hay dos variables, vamos a tener dos columnas, porque el gradiente de esta función va a ser la derivada parcial con respecto a x y la derivada parcial con respecto a y. O sea que tenemos dos cosas. Entonces, tal cual, esto nos va a quedar una matriz de tres filas y dos columnas. ¿Sí? O sea, acá podríamos calcular la composición también y después hacer todas las derivadas y todo, pero eso me parece un embole. Porque estas funciones son bastante tranquilas, pero si las componés ya vamos a tener exponencial, tipo, no, 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 de x cuadrado más ir a la 3, yo qué sé, ya parece medio embole. Las cuentas quedan un poco más tranquis con la regla de la cadena. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a ser esto? Queremos el diferencial de g compuesto a f en 1, 1, o sea, vamos a querer la jacobiana de g compuesto a f en 1, 1, y después queremos evaluar esa transformación lineal en 1, 0, entonces vamos a multiplicar esta matriz por 1, 0. ¿Sí? Porque esta es la matriz asociada en la base canónica. ¿Sí? Entonces, cuando quieren el transformado y tienen la matriz asociada en la base canónica, multiplican por el vector nomás. ¿Sí? O si no, lo piensan directamente como que la transformación lineal es multiplicar por esta matriz. Entonces, lo que nos interesa es calcular esta matriz jacobiana. Y la regla de la cadena nos da como una fórmula calculando la jacobiana de G, evaluada en cierto punto, y la jacobiana de F, evaluada en cierto punto. ¿Sí? Entonces, por la regla de la cadena, la jacobiana de G compuesto a F en 1 a 1, ¿cómo la calculamos? ¿Qué va a ser esto? En términos de jacobiana de G y jacobiana de F. ¿No? Como que las cosas que nos van a aparecer
va a ser la jacobiana de G y la jacobiana de F. La jacobiana de G evaluada en cierto lugar por la jacobiana de F evaluada en cierto lugar. La jacobiana de F, ¿dónde la vamos a evaluar? En 1, 1, tal cual, porque partimos del 1, 1. Como que agarramos el punto 1, 1, le vamos a aplicar F y al resultado le vamos a aplicar G. Entonces, arrancamos en 1, 1. Entonces, la jacobiana de F evaluada acá, tal cual. Y después la jacobiana de G en F de 1, 1, exacto, ¿no? Porque arrancamos con este, le aplicamos F y llegamos a F de 1, 1. Y ¿Qué es ahí eso? es donde Un estamos mirando que segundo. la G sea diferenciable. Sí. ¿Ah, donde escribió la fórmula esa? Porque me parece que la copié mal. Tucu, tucu. Ah, va, sí, lo copié Ah, mal. es que está la composición al revés. Esta es G compuesto a F y ahora estamos haciendo. Ta, ta. Ah, No, no, está está bien. bien. No, no, yo copié mal. Muchas gracias. Qué bien que la puse. Justo ahí puse la del mismo orden. Porque si no parece que sea muy mareado. No, gracias. Bien. Entonces, ¿no? Arrancamos con el punto 1, 1, le aplicamos F. Entonces, primero es el jacobiano de F en 1, 1. Después, una vez que aplicamos F, estamos en F de 1, 1. Entonces, cuando vamos a hacer la jacobiana de G, la hacemos en F de 1, 1. ¿Sí? Entonces, lo que hay que tener como pila de cuidado cuando haces la regla de la cadena es dónde estás evaluando las cosas. Entonces la tenemos que calcular estas dos jacobianas. Entonces vamos a hacer la jacobiana de f genérica en xy y después lo evaluamos. Y después vamos a hacer la jacobiana genérica de g en x y z y después lo evaluamos. Entonces, jacobiana de f en un punto genérico. ¿Qué es lo que va a haber acá? ¿Cómo la calculamos? Voy a escribir la f acá arriba, así la tenemos más a mano. F de x y z. Un poco se me había olvidado. X y x cuadrado más el 3. F de que sí, ¿no es? Eh, sí, el Z nada que ver. Gracias. F de X. Ahora sí. Entonces, queremos la jacobiana de F primero en un X y cualquiera. Entonces, ¿cómo hacemos esto? La primera fila, ¿qué va a ser? Bueno, va a ser la derivada parcial en X, la derivada parcial en Y, perdón, la derivada parcial en X de X, la derivada parcial en Y de X, después la segunda fila va a ser la derivada parcial en Y de en X, la derivada parcial de X en Y. ¿Me explico? Sí, tal cual. ¿No? Si quieren, este lo podemos llamar como la función F1 si quieren. Entonces, lo que vamos a poner acá, la primera fila va a ser el gradiente de esta función. Y el gradiente es derivarlo con X y derivarlo con Y. Entonces, la primera entrada acá va a ser la derivada de esta función respecto a x. Entonces, ¿qué nos va a quedar ahí? Cero y cero. Claro, ¿No? primero lo derivas con x, entonces te queda uno. Ah, Ah, de verdad. Pero después cero. Sí, sí, sí. ¿No? Te queda uno, cero. ¿No? Tenemos la función f de x y si quieren igual a x, la derivamos con respecto a x, nos da uno, y la derivamos con respecto a y, no hay ningún y acá. Entonces, cero. ¿Sí? ¿Quedan convencidos? Bien. Después la segunda fila queda. Cero, uno. 0, 1, ¿no? Tenemos que agarrar esta función, derivarla con respecto a x, pero bueno, no hay ningún x ahí, así que 0. Y después agarramos esta función, la derivamos con respecto a y, 1. Tuki. Y la última fila,
2x 3 y cuadrado, ¿no? Esto, derivado con respecto a x, nos queda 2x, porque esto es una constante, nos va a dar 0. Y derivado con respecto a y, nos va a dar, esto es una constante, 0, después nos va a quedar 3 y cuadrado. Bárbaro. Entonces, tenemos la jacobiana, podemos evaluarla en el punto que nos interesa. Entonces, la jacobiana de f en 1, 1 va a ser esta función evaluada en x igual a 1 y igual a 1. Entonces nos va a quedar esta matriz. 0, 0, 1, 2, 3. ¿Sí? Bien. Entonces, esta ya la tenemos. Uy, ¿qué hice? Bueno, esta ya la tenemos. Ahora queremos esta. Entonces, primero precisamos f de 1, 1, ¿no? Porque es el punto donde vamos a evaluar la jacobiana. Entonces, f de 1, 1. 1, 1, 2. ¿No? F de 1, 1, 1, 1, 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular la jacobiana de G en un punto genérico, X y Z, y después le evaluamos en esta, que es la que nos interesa. Entonces voy a escribirme G, ¿quién era? Voy. Mm. Eh, X1, ningún, bueno, X1 igual a Z. Entonces, jacobiana de G en X y Z. La primera fila que nos va a quedar, 1, 0, 0, ¿no? 1, Tenemos que 0, derivar esto respecto a X, respecto a Y y respecto a Z. Entonces, derivado respecto a X, 1, respecto a Y, 0 y respecto a Z, 0. Después, la segunda fila, todo 0, porque es la función constante, la derivamos con respecto a X y Z, nos va a dar 0 siempre. 0, 0, 0. Y después la tercera fila, ahí está, tenemos que hacer e a la z derivado respecto a x, 0, derivado respecto a y, 0, y derivado respecto a z, e a la z. Bárbaro, tenemos la jacobiana, la evaluamos en 1, 1, 2. Entonces esto nos va a quedar 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, y a la 2. Bárbaro. Entonces tenemos los dos ingredientes que precisábamos para la jacobiana de la composición. Entonces ahora esta, que es la que queríamos en realidad, la obtenemos multiplicando las dos que hicimos recién. Entonces, la jacobiana de G compuesto a F en 1, 1 va a ser la jacobiana de G en 1, 1, 2 por la jacobiana de F en 1, 1. O sea que esto va a ser 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, y 2 por, ¿cómo era esto? 1, 0, 0, 1, 2, 3. Y esto que nos da eh, esta fila por esta columna, 1, esta fila por esta columna, 0. Después, fila todo de ceros, 0, 0. Esta fila por esta, 2 a la 2. Y esta fila por esta, 3 a la 2.
¿Alguna duda hasta acá? Bien, bien. Entonces, tenemos la jacobiana en 1 a 1. La pregunta original era cuánto vale el diferencial en 1 a 1 evaluado en 1 a 0. Entonces, dijimos que eso era la jacobiana en 1 a 1 por el vector 1, 0. Entonces, la cuantía que nos falta es hacer esta. Entonces, el diferencial de g compuesto a f en 1 a 1 evaluado en 1 a 0 es la jacobiana. Puse los índices de abajo. En 1, la jacobiana por el vector. La jacobiana dijimos que era esta, entonces nos va a quedar 1, 0, 0, 0, 2 e a la 2, 3 e a la 2 por 1, 0. Y esto nos va a dar la primera columna, ¿no? Entonces nos va a quedar 1, 0, 2 e a la 2. Que también la otra forma de encargar este ejercicio hubiera sido calcular la composición y después calcular la jacobiana teniendo la composición ya calculada, digamos. Pero eso me parece que es mucho más molesto que hacerlo así. Porque así todas las derivadas que tuvimos que hacer eran como más tranquilas. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, entonces vamos a hacer uno más de regla cadena y parcial también. No me acuerdo cuál era. Pero no te acuerdo. Sí, lo puedes pensar de dos formas, como que la definición del diferencial es, quiero evaluar el diferencial en un vector B, lo multiplico por la jacobiana. Sí, por definición. O si quieres también lo puedes pensar como que la jacobiana es la matriz asociada a esta transformación lineal. Entonces, si quieres evaluarlo en un vector, como es la matriz asociada en la canónica, multiplicas por el vector. Pero es decir lo mismo. Sí. Entonces, ¿qué nos piden acá? Ahora tenemos una función g de R2 en R2. Nos dicen cuánto vale g en 1, 1 y nos dan la jacobiana en 1, 2. En 1, 2. Bueno, parece raro, no sé. ¿Por qué me lo estoy primero? Primero hace G. A ver cómo está en el parcial. Porque esto está como está escrito en el práctico.
Voy a fijarme el parcial, porque ahora me pareció raro. Hay algo que... Mm, otra, segundo semestre 2020. Sí, es G en 1 a 1. Ahí está. Dije acá hay algo raro. 1. No, porque primero vamos a hacer G. Entonces, queremos cuánto vale G en 1 a 1 y vamos a querer el jacobiano en 1 a 1 también. No, no, no. Pero ahora lo... Bien, entonces, ¿cómo es el tema? Tenemos entonces G que va de R2 en R2, nos dicen evaluada en 1 a 1 cuánto da y nos dan el jacobiano en 1 a 1. Es esto. Y después tenemos una función f que va de R2 en R, que está dada por esto, y queremos la derivada parcial de la composición respecto a x en 1 a 1. Entonces, fíjense que la composición que vamos a hacer es f compuesto a g, ¿no? Entonces, primero vamos a hacer g que sale de R2, entonces esta función va a salir de R2, y después aplicamos f, o sea que esto nos va a llevar a R. ¿Sí? O sea que esta es la composición es una función de R2 en R. Entonces, buscar esta derivada parcial es buscar la primera entrada del gradiente. Entonces, buscamos. Ahí está. Lo vamos a escribir como regla de la cadena, como el jacobiano, después lo identificamos con el gradiente porque es lo mismo. Pero la idea es esa, va a ser calcular el gradiente o el jacobiano de esta composición y después nos miramos la primera entrada nomás, porque nos va a interesar la derivada parcial respecto a x. Exactamente. Entonces, ¿qué nos dice la regla de la cadena? Lo voy a escribir como jacobianos y después lo cambiamos. Entonces, queremos esta composición f compuesto a g. Entonces, el jacobiano de f compuesto a g en 1 a 1, ¿qué va a ser? Acá van a jugar los jacobianos de f en cierto punto y el jacobiano de g. Entonces, vamos a tener el jacobiano de f en algún lado por el jacobiano de g en algún lado. Entonces, el jacobiano de g, ¿dónde lo evaluamos? En 1 a 1, ¿no? Estamos haciendo el jacobiano de esta composición en este punto, entonces la primera función que aplicamos es g, y esto tiene que estar evaluado en 1 a 1. ¿Sí? Por eso estaba raro el 1 a 2 acá, porque ¿qué haces con eso? ¿Sí? Entonces acá lo evaluamos en 1 a 1. ¿Sí? Y después el jacobiano de f, ¿dónde lo vamos a evaluar? En g de 1 a 1, tal cual. ¿No? Porque partimos de este punto, aplicamos g, llegamos a g de 1 a 1 y ahí es que aparece f. Entonces f la estamos mirando en el punto g de 1 a 1, que es 1, 0, tal cual. Ah, por ahora no hay ningún b, es todo p. Es el jacobiano en el punto p.
Porque vieron que acá, en el ejercicio anterior, nos pedían el diferencial evaluado en un punto. Entonces acá, evaluado en un vector. Entonces, P es el 1, 1, que es el punto donde vos mirás el diferencial, y después B es donde evaluás el diferencial. Entonces, este sería P y este sería B. Después, cuando mirás el jacobiano, viste que solamente aparece el P. Después, el jacobiano lo multiplicás por un vector, que ese es el vectorcito B. Entonces, estamos mirando solamente el jacobiano tiene la información del punto en el que te estás parando. Nada más. Entonces, acá dijimos G de 1. Entonces, ¿ahora qué pasa? Esto tenemos todo escrito con jacobianos, pero fíjense que dijimos que f compuesto a g es una función de R2 en R. Entonces, el jacobiano de una función de R2 en R tiene una sola fila, y es lo mismo que el gradiente. O sea, esto que está acá en realidad es el gradiente de f compuesto a g en 1 a 1. Es igual al gradiente de f compuesto a g en 1 a 1. ¿Sí? Porque es una función que va a R nomás. Entonces, esta matriz tiene una sola fila, que son las derivadas parciales de f compuesto g. Entonces, es lo mismo que el gradiente. Y acá también f es una función de R2 en R, entonces el jacobiano de f es lo mismo que el gradiente. Esto que está acá es el gradiente de f en g de 1. Entonces, el gradiente es caso particular del jacobiano, ¿no? Se le cambia el nombre nomás porque ellos. Tendría que estar diciendo la matriz jacobiana en vez del jacobiano, porque el jacobiano es otra cosa. La matriz jacobiana. Em, el jacobiano es el determinante de la matriz. Pero eso vamos a verlo después. Pero sí, tendría que estar diciendo la matriz jacobiana. Perdón. Sí. Entonces acá, matriz jacobiana de una matriz que llega a R es lo mismo que el gradiente. Entonces este lo podemos cambiar por el gradiente de f compuesto a g y este lo cambiamos por el gradiente de f. Entonces, la información que queremos está acá, ¿no? Queremos la primera entrada del gradiente de f compuesto a g, o sea que lo que queremos es esto, la primera entrada de este vectorcito. ¿Sí? Este nos lo dan, lo conocemos por letra, y este gradiente lo podemos calcular, porque tenemos la definición de f. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es calcular el gradiente de f en este punto, hacemos este producto, eso nos va a dar el gradiente de la composición, y después miramos la primera entrada nomás, que es lo que nos pide. Es igual al gradiente por un tema del codominio de la función. Viste que acá tenés esta función, o si quieres lo miramos con f directamente. Tenés f que sale de R2 y va a parar a R, ¿no? Entonces imagínate que vos querés construir la matriz jacobiana de f en un XY. ¿Qué vas a hacer? Acá llegás a R, entonces tenés como una sola función, ¿no? Cuando teníamos una función que llegaba a R3, queríamos un vectorcito, entonces eran como tres funciones. En cambio acá tenés una sola. Hay una sola coordenada, digamos, al llegar, entonces tenés una sola función. Entonces tenés una sola función para derivar. Entonces lo que te va a aparecer es la derivada parcial de f respecto a x, en el puntito, la derivada parcial de f respecto a y, en el puntito, y ta, no tenés nada más. Y esto es exactamente el gradiente. Es un vector con las derivadas parciales. Entonces te queda el gradiente de f.
Y con la composición pasa lo mismo. Llegás a R, entonces cuando construís la matriz jacobiana, te queda una sola fila con las derivadas parciales de f compuesto a g. Y eso es lo que antes llamamos el gradiente. Tal cual. Entonces, la información que nos falta es encontrar esto. La matriz jacobiana de f o el gradiente de f en este punto. Esta matriz ya la tenemos, entonces vamos a hacer el producto y vamos a tener esta matriz. Nos fijamos la primera entrada, que va a ser esta. ¿Sí? Entonces, vamos a calcular esto. La matriz jacobiana de f en g de 1, 1. G de 1, 1 era, ¿cuánto era? 1, 0, 0, 1, 1, 0. Pum. Entonces vamos a hacer, igual que hicimos recién, genérico y después lo evaluamos, donde, donde corresponde. ¿Sí? Entonces, dijimos, f va a parar a R, entonces la matriz jacobiana va a ser lo mismo que el gradiente. Entonces lo que precisamos son las derivadas parciales de f respecto a x y respecto a y. Va a ser uno por 2 tal cual. El codominio es R, o sea que tenés una sola fila, pero después tenés dos variables, entonces tenés dos columnas, exactamente. Entonces no voy a escribir F porque si no me está sub y baja me mareo. X cuadrado menos y cuadrado más 1. ¿Es menos 1 o más 1? Más 1. Entonces, tal cual, tenemos que tener la derivada parcial en X y la derivada parcial en Y, ¿no? Esto va a ser la derivada parcial en X y la derivada parcial respecto a Y. Tuc. Entonces, derivada parcial respecto a X. 2x por y cuadrado menos 1 y ta. Eso lo de Ah, arriba, tío. Dividido y cuadrado menos 1 y cuadrado. sí, lo pueden hacer con el cociente, que ahí te va a quedar tipo x cuadrado por esto sobre esto al cuadrado. Entonces te va a ir. Pero lo pueden pensar también como que lo de abajo es una constante nomás. Entonces, si quieren, lo pueden pensar como uno sobre y cuadrado más uno por x cuadrado menos y. Si quieren, por x cuadrado menos uno sobre y cuadrado. ¿Sí? Entonces, si quieren, miramos acá de una, ¿no? Esto es una constante. Entonces, la derivada de todo esto va a ser esta constante por la derivada de esto, que es 2x. O si no, lo pueden hacer con el cociente también, ¿no? Está perfecto. Pero les va a quedar 2x sobre y cuadrado más 1. ¿No? Porque si lo hacen con en la forma del cociente, les va a quedar esto, la derivada de esto que es 2x por esto, menos la derivada de esto respecto a x que es 0, así que eso no lo van a tener, dividido esto al cuadrado. Entonces se les va a tachar el que les había aparecido arriba. Y ahora, derivada respecto a y. No, ahora sí hay que hacer cociente, no hay escape. No. Entonces, ahora sí, está. La derivada de lo que está arriba con respecto a y es menos 1.
Entonces nos va a quedar menos y cuadrado más 1 por, digo, menos esto tal cual, por la derivada de lo que está abajo respecto a i, o sea, 2i sobre lo que está abajo al cuadrado. Lo podríamos simplificar de repente, pero lo vamos a evaluar, así que lo voy a dejar ahí. Está bien la cuenta, ¿no? La derivada de esto respecto a i, menos 1 por esto, menos esto tal cual por la derivada de lo que está abajo respecto a i, 2i. Sí. Bien, entonces vieron que en realidad nos interesaba el gradiente de f evaluado en g de 1, 1, que es 1, 0. ¿Sí? Entonces, queremos el gradiente de f en g de 1, 1. Esto va a ser el gradiente de f en 1, 0. ¿Sí? Entonces, esto va a ser la derivada parcial respecto a x evaluada en 1, 0. Que ¿qué nos va a quedar? 2. Ah, perdón. Ahí, eso es 2, 2. ¿Cómo era el 1-0? Era 1, 0 o 0, 1. 1, 0. Entonces, evaluamos bueno, la derivada esto. parcial en X es 2 y 1. Tuc, O sea, 2. sí, y después la otra, acá queda 1. Tuki. No, ¿qué queda? Menos 1. No, porque lo evaluamos en menos 1. No, porque el i no va, o sea, acá hay un 0. Después todo esto está multiplicado por i, así que esto va a dar 0 también. Entonces nos va a quedar menos 1 sobre 1, menos 1. Tuki. ¿Sí? Bien, entonces, venimos para acá, ¿no? Lo que nos interesaba era esto, que es el gradiente de la composición. Entonces, el gradiente de f compuesto a g en 1, 1, dijimos que va a ser el gradiente de f en 1, 0 por la matriz jacobiana de g en 1, 1. ¿Y esto qué va a ser? Este dijimos 2 menos 1 y la matriz jacobiana de g en 1, 1 es la que nos dan acá. 2, 1, 1, 1. Entonces, este producto que nos queda, esta fila por esta, 4 menos 1, 3. Y esta fila por esta, 1. Entonces, nuestra pregunta original, que era la derivada parcial de f compuesto a g en 1, 1, ¿cuánto es? 3. 3, ¿no? Porque el gradiente que es la derivada parcial respecto a x evaluada en 1, 1, la derivada parcial respecto a y evaluada en 1, 1. Entonces, esta que está acá es la derivada parcial de esta función con respecto a x evaluada en 1, 1, que es esto. Uy, uy. ¿Sí? ¿Tú vas hasta acá?
Bueno, entonces pasamos a plano tangente, yo creo. Entonces vamos a volver un poco a funciones de R2 en R. Entonces, f de R2. Entonces vamos a recordar la definición de que sea diferenciable en un punto. Decimos que f es diferenciable en un punto P, que le voy a poner coordenadas si ya lo tengo, x0 y 0 en R2, sí, ¿qué pasaba? Queríamos que un cierto límite sea 0. O sea, P más B menos P de P menos el diferencial. No sé si va primero la P o primero la F cuando pones el diferencial. Porque siempre lo pongo en cualquier orden. Pero bueno. La norma de B. ¿No? Entonces la idea, para que sea diferenciable, era que exista una transformación lineal que haga que este límite nos dé cero, y esa transformación lineal siempre es el diferencial, ¿no? Si existe, es el diferencial. Entonces, esto como que ya lo hemos hablado un poco, pero ¿cuál es la idea de que este límite dé cero? ¿No? Como que si miramos este término que está acá, ¿qué nos está diciendo? Si yo me paro en el punto P, donde estoy diciendo que es diferenciable, y me alejo un poquito, me corro un poquito mediante este vectorcito B, sería como algo así. Estoy acá en P, bueno, le sumo B. ¿Sí? Me alejo un poquito, eso sería f de P más B. Y lo que estamos diciendo es que es muy parecido a esto que está acá, que es el diferencial de la función en P evaluado en el vectorcito B más f de P. ¿Sí? Entonces, esto que está acá es una transformación lineal. Entonces, si estamos sumando este término, es como una transformación lineal como corrida. Y lo que estamos diciendo es que la función cerca de P se aproxima muy bien por esto. ¿Sí? Y ahora lo que pasa es que, como esto es una transformación lineal, el gráfico es un plano que pasa por el origen, pero después lo estamos corriendo mediante este f de p. ¿Sí? Entonces, esto es como que la transformación lineal que mejor aproxima cerca de p, entonces el gráfico va a ser el plano tangente. ¿Sí? El gráfico. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Al poner B1, B2, ¿sabe? B va a ser B1, B2. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que f de x0, que era p, y 0 más b1, b2, va a ser esto más algún resto, que es muy chiquito. Esto va a ser f de x0 y 0 más el diferencial en x0 y 0 evaluado en b1, b2, más algún resto. ¿Sí? Pero lo que viene para acá ya no va a ser más lineal, ya va a ser de mayor grado, digamos. Así que si quieren, eso sería como el principio del desarrollo de Taylor, ¿no? La función cerca de x0 y 0 la podemos pensar como f de x0 y 0 más este primer término, que es un término lineal, y después ya van a empezar a venir términos con mayor grado.
que es lo que vamos a hablar en el párrafo siguiente. Entonces, si nos detenemos en el pedazo que es lineal y miramos esto, eso sería el plano tangente. El gráfico sería el plano tangente. Y de repente vamos a hacer un cambiecito de variable, eh, que es más la forma que lo vamos a escribir. Sí, a esto que está acá le voy a llamar xy. Entonces nos va a quedar f de xy va a ser f de x0 y 0 más el diferencial en x0 y 0. Y ahora acá teníamos b1. Entonces, si queremos como recuperar b1 con este cambio de variable, ¿qué vamos a hacer? Esta suma es xy, entonces si queremos el vectorcito b, tenemos que hacer xy menos esto, ¿no? Esto va a ser x menos x0 y menos y0. Más un resto, yo qué sé. Porque como puse el igual, tengo que poner un resto. ¿Sí? Entonces, esto que nos queda acá es el plano tangente. Así que lo vamos a escribir un poquito mejor. Ecuación del plano tangente. Entonces, z, escribimos le llamamos a esto, digamos, z. Eso va a ser f de x0 y 0 más d. ¿No? Pero esto es el diferencial. Y ahora estamos en una función de R2 en R. Entonces, esto es simplemente hacer el producto interno por el gradiente. Entonces, esto que nos va a quedar va a ser f de x0 y 0 más el producto interno del gradiente, que va a ser la derivada parcial respecto a x, en x0 y 0, la derivada parcial respecto a y, en x0 y 0. Entonces esto al final nos va a quedar f de x0 y 0 más la derivada parcial respecto a x en x0 y 0 por x menos x0 más la derivada parcial respecto a y en x0 y 0 por y menos y0. ¿Sí? Esto es como re parecido a la ecuación de la recta tangente, ¿no? Como si tuviéramos solamente estas dos cosas y no dos variables, sería la recta tangente. Sí, entonces para encontrar la ecuación del plano tangente, lo que vamos a tener que hacer básicamente es esto, ¿no? Calcular las derivadas parciales, evaluarlas en el punto y después podemos escribir esta ecuación. ¿Alguna duda hasta acá? Profe, ¿podrías explicar de nuevo la parte de que hiciste el cambio variable? Ah, sí, vamos a ir para acá. Porque esto sería como cuando tenés el Taylor, digamos, que vos podés decir como que está f, me paro en un punto, pensá como una sola variable, y me corro un poquito y cómo te queda. Pero trabajarlo así es medio feo, porque tenés que decir como que me alejo por un xy, me alejo por un vectorcito b, es un poco feo de escribirlo. Pero la idea ¿cuál es? Como que vos nos vamos a parar en el punto P y nos alejamos un poquito, o sea, le sumamos un vectorcito b. Entonces al vector acá, al punto donde llegamos, le vamos a llamar xy. Eso sería decir, P más B es igual a xy, o si con las coordenadas mejor, P1
B sub 2 más B1. B sub 2 es XY. Ah, no, X0, X0 le puse. ¿Sí? Entonces la idea es a esto que está acá llamarle XY. O sea, ya no verlo como que me paro en P y me corro un poquito, sino directamente agarro un XY que está cerquita. ¿Sí? Entonces, todo esto que está acá le llamamos XY. Entonces, en vez de tener f de esta cosa, tenemos f de xy. Después acá no cambia nada, ¿no? Porque tenemos x0 y 0, x0 y 0. Lo dejamos. Después, el punto donde estamos mirando el diferencial, también lo dejamos, x0 y 0. El tema es acá. Acá tenemos B1, B2 y ya no queremos hablar más de como que me paro en P y me corro un poquito. Entonces queremos esto que está acá, escribirlo en términos solamente del punto x0 y 0 y del xy que estamos agarrando un poquito más lejos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo escribimos B1 y B2 en términos de este, este punto y este punto? ¿No? Entonces lo que habíamos dicho era x0 y 0 más B1, B2 es XY, ¿no? Entonces ahora queremos como que despejar B1, B2 en función de los otros. Entonces nos va a quedar B1, B2 menos, ¿no? Igual a XY menos X0 y 0. Que si lo escribimos todo en un solo vector, va a ser X menos X0 y menos Y0. Entonces, este B1, B2 es lo mismo que X menos X0 y menos Y0, que es lo que pusimos acá. Ahí va, ahora sí entendí bien. Gracias. Porque vos lo que vas a querer hacer, sobre todo digamos después cuando hagamos el tail o algo así, va a ser, bueno, aproximo la función por un polinomio y después querés evaluar el polinomio en un punto. Pero no querés decir, ah, bueno, ¿y qué tanto me alejé del punto P y calcular este B? No, querés directamente evaluarlo en un punto XY. Entonces, en vez de mirar lo que está acá como el punto X0 y 0 más un vectorcito, directamente a eso ya le llamas XY. No, porque si no, después que esto lo querés evaluar en un punto, es un embole. Tenés que calcular quién es este y... Bien, ¿una otra duda hasta acá? Entonces vamos a hacer un ejercicio. Tuki, tuki, tuki. ¿Dónde están los hipernotantes? Bien, esto sí es del práctico. Yo no anduve buscando por ahí. Entonces, no sé cuál les pinta. Mira, el segundo. Tiene las derivadas un poco más interesantes. Vamos a hacer eso. Entonces, vamos a agarrar f de xy, que sea 2 coseno de x menos y, más 3 seno de x. ¿Sí? Y vamos a querer el plano tangente en el punto P, donde el punto P es pi sobre 2. En pi sobre 2.
Entonces, ¿cuáles son los ingredientes? ¿Qué cosas precisamos? Primero las derivadas parciales, f del punto de cero, perdón, de pi sobre 2 y nada más, ¿no? Ah, bueno, ¿no? Tenemos como que venir para acá. Entonces vamos a precisar las derivadas parciales evaluadas en el punto donde nos estamos parando y bueno, la función evaluada en ese punto también. Entonces vamos a calcular las derivadas parciales y después ya nos construimos esto. Entonces queremos la derivada parcial respecto a x, tal, la hacemos en un punto genérico y después la evaluamos. Entonces, ¿esto qué nos va a quedar? En x te queda menos 2 seno de x menos y más 3 coseno de x. ¿No? ¿No? Acá tenemos eh, la derivada de coseno menos seno, y después acá tenemos x menos y, tal, la derivada de esto respecto a x es 1 nomás, entonces no pasa nada raro. Y después acá 3 seno de x, tal, la derivada 3 coseno de x. Perfecto. Después, derivada parcial respecto a y. Te queda 2 seno de x menos y, porque el menos y es menos uno y se te va con el otro menos. Ahí está. ¿No? Así que vamos a tener la derivada de coseno que nos va a quedar un menos 2 seno de x menos y, pero después tendríamos que multiplicar por la derivada de lo que está acá adentro con respecto a y, y eso es menos uno. Entonces hay como un otro menos uno que nos aparece acá. Y después está el otro es 3 seno de x, ahí el y no aparece, entonces la derivada de esto respecto a y, 0. Entonces lo vamos a escribir un poquito mejor. 2 seno de x menos y. ¿Sí? Entonces, tenemos todo. El plano tangente que va a ser z, tiene que ser f de, bueno, yo lo pongo aquí, sí. Vamos a poner f de pi sobre 2 más la derivada parcial respecto a x, evaluada en pi sobre 2 y acá porque multiplicamos. Por x menos pi. Tal cual, ¿no? Estamos como que derivando con respecto a x, las cosas que van a aparecer acá son como la primera coordenada. Entonces esto va a ser x menos la primera coordenada del punto donde nos estamos parando, menos pi. Después, la derivada parcial respecto a y en pi sobre 2 y acá porque multiplicamos, Por y menos pi sobre 2. tal cual, y menos pi sobre 2. ¿No? Como que acá estamos, la derivada parcial respecto a y, las cosas que aparecen son las segundas coordenadas de todo. Entonces, f de pi sobre 2, ¿cuánto nos da? Vamos a hacerlo acá. Nos va a dar 2 coseno, y acá vamos a tener pi menos pi sobre 2, o sea, coseno de pi sobre Eso 2. te da 0 Y después, y sí, te 3 queda, sí. claro, no te queda 3, no Eh, te queda 0, perdón, te queda 0. porque Sí, seno de pi es 0. sí, todo 0 acá. Tuk, tuk, 0. ¿No? Porque tenés x menos y, te queda pi menos pi sobre 2, o sea que es coseno de pi sobre 2, que es 0, y después seno de x, seno de pi, que es 0. Oh. Entonces acá no va a aparecer nada. Esto es 0. Después queremos la derivada parcial en pi sobre 2. ¿Qué nos va a quedar acá? Lo escribí acá. Entonces va a ser menos 2 seno de pi sobre 2 más 3 coseno de pi. Bien, seno de pi sobre 2, 1.
Y coseno de pi, -1. -1, ¿no? Porque es dar tipo media vuelta. Entonces esto nos va a quedar -2, -5. Sí, Bárbaro. Entonces esto, -5. Y después nos falta la derivada parcial respecto a i en pi sobre 2. Y esto nos va a quedar 2 seno de pi menos pi sobre 2, pi sobre 2. O sea, 2, ¿no? Porque esto dijimos que era 1. Entonces, el plano tangente, ¿cómo nos queda? Esto es 0, entonces nos va a quedar -5x menos pi más 2 y menos pi sobre 2. bueno, y ahí tenés que hacer distributiva. Z es igual a -5x menos 5pi Sí. más 2i menos 2 pi sobre 2. O sea, menos pi. Sí. Va a quedar -5x más 5pi más 2i menos pi. Entonces, -5x más 2i más 4pi. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? Bien, ¿cómo nos va tiempo? No sé si, sí, creo que meternos con Taylor para simplar 10 minutos nomás. Eh, no sé. ¿Qué ejercicio quieren hacer de este práctico? Ah, no, no, no. Con esta ecuación ya están. Totalmente. Sí, sí, sí. O sea, la ecuación del plano es esta y tal. Las cuentas que tienen que hacer son esto. Pero lo que tienen que saber es esto. Todo lo otro es cuentito nomás. Bueno, entonces no sé cuál es pinta del 8. ¿Alguno que quieran hacer o que tengan alguna duda? Bueno, vamos a mirar el 18, ya que estamos hablando de plano tangente. No se prefieren el 18 o el 13. El 13 es medio largo para hacerlo ahora. Pero no sé, como prefieran. 18 o 13.
Para el 18 seguro nos da tiempo, creo. Espero. Vemos. 18. Tuki, tuki. No. Ah. Entonces, ¿qué nos dicen? Tenemos la función f de xy, f de xy, que es i h i sobre x. Voy a escribir como una fracción así, y sobre x, que es una función que va de R2 en R. Y h es una función de R en R, como sabemos. Solamente que es diferenciable. Entonces, lo que queremos probar es que todos los planos tangentes a la gráfica de esta función tienen un punto en común. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Vamos a tener que encontrar la ecuación como genérica de todos los planos y ver si ahí podemos identificar un punto que verifique todas esas ecuaciones. ¿Sí? Entonces, vamos a buscar la ecuación del plano tangente en un punto P cualquiera. Gráfico en un punto x0 y 0 genérico. ¿Sí? Entonces, queremos calcular esto, como que de forma genérica, para un x0 y 0 cualquiera. Entonces vamos a precisar, igual que hicimos recién, las derivadas parciales. ¿Sí? Solo que ahora vamos a hacer la derivada parcial evaluada en un punto cualquiera. Entonces, precisamos las derivadas parciales de f respecto a x y respecto a y. Respecto a x, ¿qué nos va a quedar? ¿No? Estamos derivando esto respecto a x. Esto es un número, es una constante. Entonces va a quedar ahí, no hay mucho tic. Y después tenemos una composición acá. Tenemos h de esto. Entonces la derivada que va a ser, va a ser la derivada de h evaluada en esto, tal cual, por la derivada de lo que está dentro respecto a x. ¿Sí? O sea, h es una función de R en R, acá es como regla la cadena de siempre. ¿Sí? Tienen esta función compuesta a esta, entonces la derivada va a ser la derivada de esta evaluada acá por la derivada de esta. Entonces nos va a quedar h' en y sobre x por la derivada de lo que está dentro respecto a x. ¿Y eso qué va a ser? De nuevo el y es una constante, así que no puede empezar como y por 1 sobre x. Y la derivada de 1 sobre x es menos 1 sobre x cuadrado. Entonces esto nos va a quedar por menos y sobre x cuadrado. ¿Sí? Entonces creo que se puede escribir un poco mejor. Menos y cuadrado sobre x cuadrado, h' de y sobre x. ¿Sí? Entonces ahora, derivada respecto a y. Ahora sí va a haber que usar la del producto, porque tenemos esta función que depende de y esta función que depende de y. Entonces tenemos un producto. Entonces vamos a hacer
la derivada de esta por esta tal cual, pero la derivada de y respecto a y es 1, entonces nos va a quedar h y sobre x más y por la derivada de esto respecto a x. O sea que nos va a quedar más y ahora tenemos que derivar h de y sobre x. De nuevo es una composición. Entonces la derivada va a ser la derivada de h evaluada en esto por la derivada de lo que está adentro, pero ahora respecto a y. Entonces esto nos va a quedar h' de y sobre x. ¿Y por qué tenemos que multiplicar acá? 1/x. 1 sobre x, tal cual, porque es como tenemos una constante por y. Entonces la derivada es la constante. ¿Sí? Entonces tenemos las derivadas parciales. Vamos a escribir la ecuación del plano. eh, Voy a ponerle como x0 y 0 z, x0 y 0 nada más. Como para decir en qué punto estamos, porque si no, como son muchos planos, eh, ¿sí? Esto sería el plano tangente al gráfico en x0 y 0. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué va a ser? Z tiene que ser f de x0 y 0 más la derivada parcial respecto a x en x0 y 0 multiplicada por qué, ¿no? Ahora estamos en la derivada parcial respecto a x, así que es todo como las primeras coordenadas. Entonces va a ser x menos x0. Y como que estamos en esta dirección, entonces las cosas que juegan son las que están en esa dirección. Más la derivada parcial respecto a y en x0 y 0 y menos y0. ¿Sí? Bueno, y ahora a ver qué dan estas cosas. F de x0 y 0 va a ser y0 h de y0 sobre x0. ¿Sí? Después, la derivada parcial evaluada en x0 y 0 es esto que está acá, pero en vez de x, x0 y en vez de y, y0. Entonces esto va a ser menos y0 cuadrado, x0 cuadrado, h' y0 sobre x0, todo esto por x menos x0. Después, la derivada parcial respecto a y en x0 y 0, o sea, esto que está acá evaluado en x0 y 0. H y0 sobre x0 menos y0, no entra ni a palo. Ah, no, entró. Y menos y0. Esto queda medio feo, para que lo vean. H' y0 sobre x0. Entonces, la pregunta ahora sería si hay cosas que se nos van a ir cuando hagamos el... Podemos hacer todo el desarrollo o vamos a hacer el desarrollo. Creo que voy a venir un poco más acá. Igual. Esto va a ser y0, h y0 sobre x0. Menos. Está distributiva. Todo esto por x y todo esto por x0. Entonces nos va a quedar por x y después, bueno, por menos x0. Así que más. ¿Sí? Y después está, tenemos acá distributiva doble, no sé cómo se llama. Entonces tenemos que hacer este término por el y y por el y0 y después este término por el y y por el y0. Entonces, esto
por I nos va a quedar más H I sub 0 por I. Después, con el I0 nos va a quedar menos H I0 sobre X0, I0, sigo abajo. Ah, qué punta horrible, che. Eh, y ahora, este que está acá, por el I, nos va a quedar menos I0, H', I0 sobre X0, 1 sobre X0, y después todo esto por I0. Pero tenemos este menos y este menos, que eso nos va a hacer un más. Entonces vamos a tener más I0, H', I0, I0, 1 sobre X0 por I0. Bueno, ¿qué cosas se van? No estoy mirando medio término, término. Este que está acá, ¿se va con alguien? Acá. Tenemos h de I0 sobre I0, X0 por I0, que es lo mismo que está acá. Solo que este está con más y este está con menos. Entonces, este se nos va con este. ¿Sí? ¿Quién más? Este se va, ¿no? Este se va. Este se va con este, ¿no? Porque ven que acá tenemos I0, pero que acá tienen X0 y abajo X0 cuadrado. O sea que en realidad, si quieren este, lo pueden tachar con el cuadrado. Y queda I0 cuadrado, H' de I0 sobre X0. Y acá tienen I0 acá, I0 acá, lo pueden juntar. Y les va a quedar I0 cuadrado. Tuki. Entonces, este y este son el mismo. Solo que acá no, los dos están con más. Opa. Ah, pero, ¿qué hice acá? Acá metí la pata en algún lado. Porque la derivada está con un más acá. Esto es más, perdón. Vieron que lo que tiene que ir acá es la derivada parcial respecto a i evaluada en x0 y 0. Y la derivada parcial respecto a i es esto, con un más. Entonces acá tiene un más. Entonces, esta queda con un menos. Y esta queda con un más. Perdón. Entonces ahora sí, más este término menos este término se van. Este salta con este. Y lo que queda, no, son todos bien distintos. Ahí no se puede hacer nada, me parece, ¿no? Acá hay un X suelto que no tenés en ningún otro lado. Y acá tenés un Y suelto, pero es tan distinto de estos. Entonces, no. Entonces, ¿qué es lo que nos sobrevivió? Nos va a quedar que Z es menos I0 cuadrado sobre X0 cuadrado, H' I0 sobre X0 por X. Y después está, estos dos están con I, los vamos a factorizar. Más H I0 sobre X0 más I0 H', I0 sobre X0, 1 sobre X0 y todo esto por aquí. Bueno, después de cuentas, tenemos la ecuación del plano, tangente. La pregunta ahora es, ¿qué punto verifica esto para cualquier X0 y 0? ¿Qué les parece? O sea, la idea es si podemos encontrar un X y Z que verifique esta ecuación independientemente de quién sea Y0 y X0.
El cero 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 tal cual. Porque vieron que término independiente no hay. Es algo por X más algo por Y. Entonces, si agarramos X igual a cero, Y igual a cero, Z vale cero. Entonces, el origen está en cualquiera de estos, independientemente de quién es X0 y cero. ¿Sí? O sea, el punto Z, digo, el punto cero 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 está en el plano para cualquier X0 y cero, para todo. Entonces encontramos un punto en común a todos los planos. Todos los planos pasan por el origen. Todos los planos tangentes pasan por el origen. ¿Sí? ¿Quedan convencidos? ¿Alguna duda? Buenísimo, profe. Muchas gracias. Bien, entonces, terminamos el práctico 8. El lunes empezamos y terminamos el práctico de Taylor. Nos vemos.